Prometido, asumió el miércoles a las 11 de la mañana. Ayer iba a venir, pero una reunión con los odontólogos, primero lo primero, había que resolver los problemas, y hoy sí está con nosotros aquí en el piso el doctor Martín Baccaro, el flamante presidente del IPS, el Instituto Provincial de la Salud de Salta. Doctor, bienvenido, gracias por visitarnos hoy día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está el IPS hoy, normalizado? Bueno, digamos, es público la situación del instituto. Por supuesto que estamos abocados a mejorar esa situación. Tenemos un importante desfasaje económico, pero digamos que vamos obteniendo algunos resultados rápidamente. Ayer vos decías, nos reunimos con los representantes de las entidades de odontología. Sí. Uno diría nos reunimos con los odontólogos, en realidad nos reunimos con los representantes, ¿no? Exactamente. O sea, con las 3 comisiones. La verdad que fue una reunión muy buena. Yo, el recuerdo que tenía de las reuniones en general con los odontólogos, la odontología en la Argentina es una prestación que no siempre es valorada, que los presupuestos en general son escasos, sí. No solo en el caso del IPS, sino en general. Y el cuidado de la boca es muy importante para la salud en general, no solo... hay países que lo consideran una prestación estética, sí, y sabemos que no lo es. No es así, es mucho más serio. Y me encontré con gente muy responsable, con gente que está muy comprometida con mantener una prestación de calidad para los afiliados. Y de esa manera, cuando eso está claro y cuando eso es el común denominador, es mucho más fácil. Encontramos algunas soluciones a los problemas no financieros, digamos. Claro, claro. Mejorar las condiciones de la auditoría, facilitarle el trabajo al odontólogo para que no sea una carga adicional en nuestros sistemas. Y la verdad que nos pusimos muy rápidamente de acuerdo en eso. Quedó claro en la reunión que no mantenemos una deuda con odontología, eso no era cierto. El 3 de marzo cobraron el mes que estaba pendiente, claro, y el próximo vencimiento recién va a ser dentro de más de una semana. O sea que estamos en ese sentido, el cronograma de pago con ellos se está cumpliendo. Exacto. Y luego abordamos el tema que obviamente no se puede soslayar, que es el tema arancelario, para el cual estamos preparando una propuesta que obviamente no va a ser nunca lo que ellos, o no va a ser por ahora lo que ellos pretendían, pero sí vamos a trabajar para que recuperen algo de lo que han perdido, ¿no? Estoy mirando tu diario en la mesa que habla de una inflación de 2,9. Creo que todos nos habíamos preparado para un escenario de una inflación menor. Claro. Y bueno, y eso hace que nos desacomodemos nuevamente, ¿no? Teníamos la promesa que ha quedado incumplida había una, lo dijo el presidente, ¿no? Íbamos a tener una inflación del 8%, solo en el acumulado de este trimestre ya estamos arriba. Ya estamos arriba, exactamente. Con lo cual, los números se tienen que ir acomodando y es más difícil todavía, ¿no? Exactamente. ¿El principal problema del IPS es financiamiento? A ver, lo que tiene que quedar claro que cuál fue el motivo de la intervención, ¿no? Sí. La intervención se dio porque el IPS acumulaba deuda y tenía déficit. Sí. La decisión del gobernador, que la verdad que fue una decisión muy valiente, fue hacerse cargo de la deuda y compensar ese déficit. O sea, desde que se produjo la intervención, la deuda se achicó. Sí. O sea, obviamente el IPS genera gastos todos los meses, o sea, asume compromisos de pago todos los meses, con lo cual siempre tiene algo que pagar, pero no se produjeron más atrasos de lo que había y hoy la deuda es menor, acumulada es menor de lo que había hace un año atrás. Entonces, hubo una decisión de compensar ese desfasaje financiero. Bueno, pero ese es el problema más serio. Digo, hoy, al estar normalizado, es responsabilidad nuestra hacernos cargo de buscar las soluciones internas de aumentar los ingresos y bajar los gastos, o hacer que los ingresos alcancen a los gastos. Que es tan fácil decirlo, ¿no? Pero qué difícil, digo. Mira, pensemos en la economía hogareña. Digamos, si uno tuviese que acomodar los gastos en la casa, lo primero que haría es dejar de
gastar en cosas que no son necesarias. Uh-huh. O sea, ver qué cosas no son imprescindibles, digamos, no son necesarias y ser austero. Bueno, eso es lo primero que nosotros estamos buscando, intentando hacer como estrategia. Me parece que ese es el camino inicial. El tema es qué pasa si esto no alcanza. Claro. Hay cosas que no se pueden dejar de hacer. O sea, digamos, no hay que dejar de hacer lo que es necesario, sobre todo porque estamos hablando de cuestiones que no pueden esperar, ¿no? Claro, estamos hablando de una obra social, estamos hablando de más de 200.000 afiliados. Para cada uno de ellos, su situación particular es única, digamos, y es urgente. Claro, ¿no? claro. Encima es eso. Sí, claro. No podemos pedirle a alguien que no se atienda porque hay alguien que está más grave. O sea, eso no tiene lógica. Y en cuanto a lo que deja la intervención, digo, lo financiero por ahí, dejándolo de lado, pero ha habido, como en el caso de los odontólogos, ha habido otros planteos, que era el tema de auditorías, el tema de plazos que se cumplían o de procesos que había que cumplir. ¿Eso es más fácil resolverlo? Obviamente lo más duro es lo financiero. Te diría que el resto, con diálogo, escuchando, muchas veces hay dificultades generadas por falta de diálogo. Yo este mediodía o en un rato me voy a reunir con representantes de kinesiología, tengo pendiente hablar con los psicólogos. Ayer la escuchaba a la representante del Colegio de Psicólogos, que decía, la verdad que a nosotros no nos están debiendo, no hay atraso, pero tenemos otros problemas, queremos modificar una adenda de un contrato que hace 2 años que venimos, y está acordado pero no sale. Bueno, digo, eso me hago cargo y esas cosas hay que resolverlas rápidamente, es cuestión de tomar las decisiones, o no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo, porque no podemos estar discutiendo 2 años la firma de una adenda. Exactamente. Y en general, una cosa que noto y que noté siempre, la voluntad de los prestadores, de la inmensa mayoría de los prestadores, es trabajar bien, es no tener inconvenientes, es no dificultar, o sea, la colaboración que siempre prestan al instituto es muy importante. El martes tengo una reunión, voy a ir a la reunión del Círculo Médico, la reunión de comisión, obviamente va a ser una reunión inicial, protocolar, pero digo, la idea es siempre, y lo que hicimos ayer con los odontólogos, y lo vamos a hacer con todas las instituciones, es generar una agenda de trabajo y empezar a resolver algunos temas. Hay temas que son de fácil resolución y hay otros que son más complejos. Bueno, en una situación de desequilibrio financiero, obviamente todo lo que implica gastar más es lo más complejo. Pero hay otras cosas, fricciones que se solucionan escuchándose. Bueno, la hemos escuchado, ¿no? A la doctora Folco del Círculo Médico, a la doctora Tejerina de los odontólogos, a distintos actores hemos escuchado, y muchos hacían hincapié en la necesidad del diálogo, de tener alguien, un interlocutor válido. La doctora Folco particularmente, o el doctor Biagini, decían, en la época de la doctora Sánchez, si bien no había plata, pero había diálogo permanente. Después con la intervención es como que ese diálogo se rompió. Digo, hoy la situación con el Círculo Médico, con odontólogos, con los distintos prestadores, hoy diríamos que están todos prestando servicio. No tenemos ningún corte institucional. Claro. Después hay actitudes individuales de los prestadores, que alguno puede estar tomando medidas en forma individual, pero no tenemos, y si tuviésemos algún apremio institucional, obviamente no estaríamos acá, estaríamos sentados con ellos. Pero la prioridad es que se den las prestaciones, o sea, que las prestaciones estén vigentes. Esa es la prioridad, digamos, el cuidado de los afiliados. Pero no quiere decir que en casos particulares haya alguien que esté enojado. Sí, seguro. Y muchas veces esta falta de diálogo de parte nuestra puede llegar a hacer que se debilite la representatividad de las asociaciones, de los colegios. Y eso es algo que también tenemos que cuidar. Yo ayer les decía a los odontólogos, yo no me puedo sentar con todos los odontólogos a conversar y escucharlos. Por eso necesito que ellos sean representativos y que tengan Claro, bueno, los odontólogos, primero era la asociación odontológica, ¿no? Después apareció el círculo y ahora apareció una sociedad. O sea, son 3 entidades. Menos mal que por lo menos se pusieron de acuerdo los 3 para ir a sentarse en la misma mesa. Con muy buena predisposición, pero
nosotros tenemos que trabajar escuchándolos para que sus representados se sientan representados y confíen en su conducción, y para eso nosotros tenemos que respetar lo que acordamos con ellos, porque si no vos decís, bueno, claro, pasa un poco con la representatividad política, cuando no encontrás respuestas empezás a buscar por el costado y es muy difícil. Nuestra democracia es representativa, digamos. Exacto. No podemos estar, lamentable, nuestras autoridades no pueden tomar contacto con todas las personas. Tiene que haber algún tipo de representatividad del medio. Una de las cosas que también era objetivo de la intervención era revisar justamente el tema prestaciones y esto, ¿no? De que no se gaste más de lo que realmente hay que gastar. Se detectaron algunas cuestiones, bueno, creo que todavía hay algunas cuestiones pendientes, inclusive la justicia investigando el caso del doctor Falú, ¿no? Que aparecía como ordenando prácticas que después él no las había ordenado y demás. Digo, ¿eso se empieza a normalizar, se detectó y se cortó esas prácticas que se prestaban sin sentido? Sería muy soberbio decir que eso no existe más. Puede estar existiendo y nuestra obligación es detectarlo. Si hay irregularidades, detectarlas, sancionarlas y sobre todo prevenir que puedan ocurrir. Yo digo que hay mecanismos, o sea, nosotros tenemos normativas y mecanismos de funcionamiento que a veces alguna mente perversa puede encontrar un hueco donde meterse y cometer una irregularidad que no sea fácil de detectar. Pero ese es el trabajo nuestro hacerlo y modificar el sistema para que no pase más, digamos. Claro, que esos agujeros queden tapados y no puedan ser usados. Entonces no puede decirse nunca que no existe. Lo que existe se trabaja, se investiga y se toman las medidas. De hecho, la intervención ha hecho un gran trabajo hacia adentro del instituto, que a lo mejor no se ve, quizás faltó un poco más de comunicación hacia afuera, pero hacia adentro se ha hecho un trabajo de ordenamiento muy, muy interesante que permite hoy tener estos controles funcionando mejor. Así que, ¿y hay un ahorro significativo a partir de esos controles? Hay rubros donde ha habido ahorros, disminución de gasto, digamos. Digamos, estando en déficit, hablar de ahorro. Claro. En realidad estás perdiendo menos. En algunos ítems muy importantes ha habido, digamos, en un estado inflacionario, que el gasto se mantenga igual quiere decir que bajó. Claro. Con que no acompañe el crecimiento de la inflación, que en general la inflación en salud es más alta que la inflación general, así como este mes nos tocó que la inflación en el NOA fue más alta que la nacional. 3,5 en el NOA. Claro, eso pasa todos los meses en salud, la inflación en salud siempre un poquito más. Entonces cuando a veces uno dice, bueno, no bajó el gasto, bueno, se mantuvo, quiere decir que bajó. Claro. Y eso sí se ha dado en algunos rubros, tenemos que extenderlo a otros, siempre sacando gastos innecesarios. Jamás cortando prestaciones, ¿no? Entiendo además la otra parte de la historia, ¿no? Porque una cosa es sentarse desde el instituto con los prestadores y otra cosa también es sentarse del instituto con los proveedores, ¿no? Porque les toca bailar con la más difícil. La industria farmacéutica sabemos lo que es en la República Argentina y además, bueno, proveedores de prótesis, otro de los grandes temas, también por ese otro lado también hay que empezar a trabajar bastante. Sí, claramente la responsabilidad o la actitud de los prestadores siempre es mucho más tolerante que la de los proveedores. Vos pensás que los prestadores son profesionales que atienden pacientes y que esa cartera de pacientes la cuidan y generan prestigio, y entonces cortar el servicio es una manera de castigar a ese paciente y entonces es el último recurso. Los proveedores pueden decirte, no me pagaste, te corto el servicio. Te entrego. Claro. Y le vendo a otro. Y de hecho, te diría que hasta tienen razón. O sea, porque nosotros una vez que licitamos o que contratamos un ítem, lo que sea, un medicamento, si nos atrasamos en el pago, no se aplican intereses. Claro. Entonces el proveedor empieza a cobrar menos y empieza a bajar su rentabilidad. A pesar que nosotros somos un gran comprador, con lo cual también
terminan cuidando algunos y no todos, y entonces van cambiando los proveedores, y eso es algo que uno tiene que trabajar, pero sobre todo dándole seriedad y dando confiabilidad, que eso termina redundando en mejores precios. En algún momento, a propósito de esto, se habló de la receta genérica. ¿Dio resultado cuando la receta es genérica? En la Argentina el tema genéricos es un tema complejo. Lo que tenemos que hablar es de la prescripción por monodroga. Porque también se mezcla con lo que se llaman similares, ¿no? Genéricos una cosa, similares y originales. Pero en la Argentina en realidad no hay genéricos porque no hay estudios de biodisponibilidad, digamos, a diferencia de otros países. Entonces en general son similares. La prescripción por marca obviamente es mucho más cara que la prescripción por droga, por monodroga. Y eso se implementó y es uno de los mecanismos que permitió contener el gasto en números importantes. Y creo que todavía hay que avanzar más en esto, porque la industria farmacéutica nacional tiene estándares de calidad, o sea que te doy un ejemplo. Hay un laboratorio de cajitas amarillas, que es uno de los que más vende. Los 3 laboratorios nacionales que más venden no tienen productos originales, son todos similares. Son todos similares. Y son los que más venden, y los que vos comprás como tope de gama. Claro, diciendo estoy comprando uno bueno, esos son todos similares, ninguno es original. Claro. Y nuestros médicos prescriben con confianza esas marcas de esos laboratorios, pero después nos dicen que en alto costo quieren recetar el original. Pero digo, si vos tomás para la presión o el antibiótico que tomás son de cajita amarilla, ¿por qué no podemos usar, a ver, te doy un ejemplo? No hace falta, si damos nombre en marca no hay problema. Voy a dar un nombre, el laboratorio Pfizer, que son los laboratorios más grandes del mundo, produce medicamentos similares más baratos que los originales de alto costo, digamos. Digo, ¿vos no tomarías un medicamento de Pfizer con confianza? Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Digamos, garantizar la calidad, pero comprar el de menor precio con el mismo efecto. Exacto. Digo, claro, que en el contexto de crisis que vivimos, y uno lo ve en la farmacia, el paciente va con la receta, recetado una marca o alguna cuestión particular, y al farmacéutico, al que atiende en la farmacia, dice, pero dame el más barato. Y me parece, yo lo hago también. Sí, claro. O sea, y me parece absolutamente razonable, porque digo, cuando hablamos de medicamentos que el afiliado tiene que pagar, una parte la paga el afiliado, otra parte la pagamos nosotros, y ahí los dos nos cuidamos en el recurso. El problema viene en los medicamentos donde el 100% lo paga el instituto, y ahí es donde en general son los de altísimo costo, medicamentos que valen 20 millones, 30 millones, 50 millones, o la mitad. Claro. Entonces vos sos afiliado del IPS, yo tengo que cuidar tu plata, y entonces cuando autorizamos el medicamento para alguien, tenemos que usar con el mismo efecto el más barato. Tal cual. Para cuidar la plata del resto de los afiliados, que es en definitiva nuestra obligación. Bueno, entraríamos en un debate también, ¿no?, mucho más extenso. ¿Por qué ese precio exorbitante que tienen determinados medicamentos, ¿no?, en un país empobrecido como el que tenemos nosotros? En general en el mundo se dice que la industria fija el precio de los medicamentos en función de lo que el mercado puede pagar. O sea, el interrogante es ¿qué mercado? A propósito, y con farmacias también había algún reclamo dando vuelta por ahí, ¿no? Estamos en estos días poniéndonos al día con las farmacias externas en el pago del ambulatorio, que ahí teníamos un atraso. En algún momento, digo esto en función de lo que dijo el gobernador en el discurso de apertura de sesiones, habló particularmente del IPS. ¿En algún momento se evalúa o se va a evaluar revisar las prestaciones del IPS hacia el afiliado y poder reducir a lo mejor algunas prestaciones? Bueno, hay un criterio en general en redefinir la canasta de servicios, no solo en el instituto, sino en la seguridad social, te diría mundial. Sí. El avance de las tecnologías
tal que hace que haya tecnologías nuevas que te desfinancian y lo único que te dan es 15 días o un mes de sobrevida, digamos, que tiene un impacto muy bajo sobre él. Sí. Muchas veces, digamos, para no decirlo técnicamente, mejoran cosas que no son esenciales. Son un poquitito mejor que la droga que existía anteriormente, sí, pero cuestan el doble. Claro. Entonces, eso es lo que se llama evaluación de tecnologías, y sobre eso se quiere poner un control o un límite, de manera de, mira, si yo voy a probar un medicamento es porque es mucho mejor que el anterior, claro, o es más barato. Si hace lo mismo, tiene que ser más barato. Sí. Y si es muy superior, bueno, puede ser más caro, pero tiene que ser muy superior, claramente muy superior, en calidad de vida de la persona que lo va a tomar. No en un indicador de laboratorio, por así decirlo, ¿no? Que te mejore un resultado, claro, pero vos vivís la misma cantidad de tiempo y con el mismo sufrimiento. Digo, sí. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay una mejora muy leve, y la Argentina siempre depende de las aprobaciones que se hacen fuera del país, ¿no? Tanto la FDA como la EMA, que es la entidad europea, y a veces esas entidades son influenciadas por las corporaciones. Las grandes corporaciones. Bueno. Claro, estamos en un tema difícil realmente, ¿no? Lo que yo decía, es un tema difícil. Es un tema muy difícil. Pero hay en este momento una revisión de estos temas a nivel nacional, a nivel de las obras sociales provinciales y a nivel de las obras sociales sindicales. La superintendencia está trabajando este tema. Yo creo que es uno de los temas donde probablemente logremos consensos que permitan, por supuesto, conversando con la justicia, porque, digo, tenés después la vía de los amparos que vos decís, che, nos ponemos de acuerdo que esto no debería, sin embargo, se autoriza por vía judicial algunos medicamentos que no están aprobados en el país. Claro. Entonces también eso es un tema que tenemos que trabajar. Es muy común escuchar esto, ¿no? Tuve que hacer un amparo contra la obra social, no me daban tal medicamento, tuve que ir a la justicia. ¿El IPS está siendo también blanco de estos amparos o no? Sí, en general te diría que, a ver, los amparos, muchos amparos se dan porque se niegan cosas que se deberían haber dado. O sea, no es que la gente reclama por reclamar. Hay casos, a ver, la esencia del reclamo tiene que ver con que mi médico me dijo que esto era bueno. Nosotros tenemos que trabajar con el médico y discutir con el médico si eso que dice que es bueno es tan bueno. Una vez que se lo dijo al paciente y a la familia, lógicamente la gente va a reclamar, claro, y va a hacer todo lo necesario pensando que eso iba a ser una solución para su persona. Además, hay algunas cuestiones nuestras de burocráticas que generan, entonces nosotros estamos trabajando en revisar los motivos de los amparos para tratar de reducir la litigiosidad, de manera de no generar litigiosidad que hace perder el tiempo a las personas, limita la accesibilidad, hace que nuestros abogados se dediquen a un montón de causas cuando en realidad deberían solo discutir estos casos donde en realidad la discusión debería ser con el médico. No tanto, o sea, no discutir con el afiliado. Una vez nosotros pusimos en cartilla a un médico, vos te fuiste a atender con ese médico y ese médico te hace una indicación. Y después nosotros te decimos, no, pero no, está mal, no te lo vamos a dar. Claro. Sacalo de la cartilla. O sea, si ese doctor no indica bien las medicaciones, sacalo de la cartilla, pero vos me dijiste que podía ir a él. Entonces, no estoy diciendo que hay que sacar a los médicos de cartilla. No, claramente. Hay que conversar con los médicos, ponernos de acuerdo en los protocolos, en las indicaciones. Tenemos que dejar de auditar pacientes para auditar profesionales. O conductas, o protocolos. Claro, vuelvo al tema de, entiendo, y esto te lo pregunto más como médico, ¿no? que como funcionario del IPS, creo que hace falta también un gran debate de dónde está la medicina hoy en la Argentina, ¿no? Esto que, bueno, fuera del micrófono lo hablamos. Hoy voy al médico y el médico ni siquiera me oculta, ¿no? El médico, ¿qué tenés? Tal cosa. Bueno, entonces, una radiografía, una ecografía, una resonancia magnética, un análisis, y después que tengo que ir al médico para llevarle, para que él mire todo y diga, no tenés nada, ¿no? Sí, nuestra sociedad ha entrado en una etapa de consumismo, ¿no? O sea, creemos que
que los estudios curan, y los estudios no curan. Yo estoy grande ya. Y el recuerdo que tengo de mi ejercicio profesional es de mucho contacto con la persona, con el paciente, entender la situación del paciente, revisar al paciente, pero primero escucharlo, sí, hacer una buena historia clínica. Y si hace falta ponerse a estudiar uno para llegar y afilar el lápiz, de manera de pedir 2 o 3 prácticas en el caso de dudas para comprobar lo que uno está diciendo. Si yo pido 40 análisis y que no tengo la menor idea que puede tener este paciente. Claro, claro. ¿No? Te pido... bueno, yo, porque lo tengo y porque, bueno, fuimos también, ya nos estamos poniendo grandes, la importancia del médico de cabecera, ¿no? Si los afiliados tuvieran un médico de cabecera, ¿qué distinto sería? Vos sabés que está demostrado en el mundo que la permanencia con el mismo médico de familia durante años aumenta la expectativa de vida. Claro. La gente que tiene el mismo médico hace 30 años vive más que la gente que cambia permanentemente de médico. Esto es un trabajo hecho por la Escuela de Andalucía, de Medicina Familiar, y que es fantástico, ¿no? Es maravilloso decir, con el solo hecho de mantenerme con el mismo médico, claro, vivo más. Digo, ese médico que me conoce, que digamos... Claro, porque la experiencia como paciente es esa, ¿no? No es un médico que va a pedir un estudio si realmente no lo necesita ese estudio, ¿no? Vos pensás que pedirle a un médico que no te conoce, que tenga ojo clínico, claro, es muy difícil. Claro. Mientras que el médico que te conoce te dice, ¿qué te está pasando? Hoy te veo y ya tengo una orientación. Digo, bueno, eso en el modelo de atención de libre elección, en este mercado que tenemos consumista, que eso es muy difícil. Se da mucho más a nivel de atención primaria, en el interior de la provincia. Sí. Eso es algo que conversábamos con el ministro que tenemos que fortalecer. Tenemos que animarnos a pensar en un cambio de modelo para volver a esta cuestión de la atención personalizada. Y en este marco no es lo mismo, pero se acerca. Digo, escuché a muchos afiliados del IPS que dicen, no, pero yo ya no voy más al médico tal. Si tenés, el IPS te está brindando los consultorios y ahí tenés todas las especialidades. ¿Esto se puede replicar en toda la provincia? Bueno, estructuralmente el instituto había armado, consultorios en Orán y Tartagal, donde funcionaban las antiguas farmacias del interior. Claro. Ahí están esos consultorios que hoy no se están usando y que la idea es volver a usarlos. De manera de tener médicos que no cobren plus, básicamente. Sí. Por supuesto que esto es un tema a conversar con los profesionales de la zona. No es una imposición, no es una prohibición que vayan a otro lado, pero es una manera de empezar a relacionarnos de una manera diferente, al menos en nuestras segundas ciudades, por así decirlo. Claro, sí, tal cual. Que lo tenemos acá en la ciudad, que funciona. Por eso digo, la referencia es el de la ciudad, el que funciona ahí en Bolívar y Güemes, que además uno lo advierte que tiene un movimiento muy importante, ¿no? Cuando pasa por ahí. Y hay un tema que a mí me gusta mucho, que es que vos te dan un turno y te atienden en ese horario. Que si no me equivoco fue inaugurado en la gestión anterior. Sí. Yo he ido como paciente, no solo generé esa idea y lo vi crecer, sino que luego he ido como paciente. Y que te citen 10 menos cuarto y que a las 10 menos cuarto se abra una puerta y te llamen por tu nombre. Claro, bueno, eso es sacar la lotería. Bueno, a mí me pasó, entonces, y no en mi gestión, ir como un ciudadano, y me parece que eso te hace sentir a mí me hace sentir que es lo que queremos darle a los afiliados. Sí. ¿No? Y al paciente eso le ayuda sobremanera, ¿no? Porque te sentís respetado. Exactamente. El hecho de llegar a un consultorio donde te dan turno a las 6 de la tarde y estás horas y a las sentado. 6:30 o 7 llega el profesional y empieza a atender. Claro. Son cosas que entiendo el derecho que tiene cada afiliado, cada persona de elegir dónde se atiende. No estoy en contra de eso.
pero me parece que tenemos que respetarnos de todos los lados, ¿no? O sea, cumplir con lo pactado. Exacto. Me parece que eso es fundamental. Martín, en esta etapa en la que te toca estar frente al IPS, la cercanía con el ministro de Salud, verte reunido con Federico Mangione, ¿eso también es un plus de que no es una cuestión aislada del IPS, sino que es parte del sistema de salud de la provincia? No me imagino trabajar de otra manera. No me imagino que el IPS trabaje en forma no coordinada con el Ministerio de Salud. La política de salud la marca el gobernador a través de su ministro. Y el IPS tiene que ser una herramienta en ese esquema o en esa política de salud. Nosotros tenemos la responsabilidad de atender una gran parte de la población, es un porcentaje muy interesante, muy importante de la población, pero dentro de un esquema, dentro de una política. Y con Federico tenemos muchos años de conocernos, de haber trabajado en el sector privado. Creo que es la primera vez que coincidimos en el sector público. En el público. Algo que no, digamos, los dos estuvimos como gerentes de alguna obra social, yo en OSPE y él en Medife, creo que era que estaba. Sí. Yo he estado en sanatorios donde él trabajó, o donde lo teníamos que llamar porque era el especialista que nos podía sacar del problema. Era Federico, con el cual, digamos, y aparte de alguna cuestión deportiva en la loma, donde reconozco mi falta de habilidad y le reconozco su superioridad. Lo mío nunca fue brillante. Bueno. Pero digo, es muy fácil trabajar con gente que tenés confianza. A propósito de eso, digo, también en algún punto, en esto de trabajar unidos, el afiliado del IPS puede también requerir servicios en hospitales. Eso se da naturalmente, y hay muchas localidades del interior donde no hay efectores privados. Claro. Y eso lo conversamos, el otro día estuvimos charlando en su oficina, y ahí, claro. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué debería hacer el IPS con esos profesionales que el sector público aporta, por suerte, porque si no, no tendríamos la posibilidad que nuestros afiliados se atiendan? Entonces digo, nosotros como que el instituto siempre ha tomado como que eso, bueno, yo lo tengo, no, pero lo tenés porque la provincia lo está sosteniendo, entonces nosotros tenemos que sentarnos a conversar, a ver cómo fortalecemos ese, digamos, porque no es fácil tener médicos en el interior, ¿no? O sea, en lugares muy alejados. Entonces a lo mejor podemos colaborar hasta económicamente para que haya, atendeme los pacientes y nosotros vamos a estar ahí. Digo, así que eso, hay muchísimas cosas para trabajar juntos, los programas de prevención. Claro. Culturalmente tenemos como que, bueno, de prevención se ocupa el ministerio. No, claro. Porque son ahorros a futuro. Bueno, lo hablamos los otros días con los odontólogos, ¿no? Dice, una buena atención a tiempo es un ahorro a futuro, ¿no? Por supuesto. Pero lamentablemente hoy la gente, hasta que no duele y ni el analgésico le soluciona, no va. Y cuando perdió una pieza a lo mejor. Pero vos fíjate que en general las campañas de prevención de cáncer de mama, de cuello, de pulmón, de colon, en general las hace el Ministerio de Salud. Sí. Al IPS le vendría fantástico participar activamente, que los afiliados participen en esas campañas. La vacunación antigripal, la vacunación del COVID, neumococo, o sea, si todos los mayorcitos nos vacunamos, probablemente tengamos menos internaciones en el invierno. Menos internaciones, menos muertes, menos complicaciones, mejor calidad de vida, un beneficio para todos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar ahí? Tenemos que estar ahí, y no discutiendo cuál es la política, sino acompañando la política que establece el ministro. O sea, y esto, afortunadamente, en mis anteriores gestiones me tocó siempre tener buena relación con los ministros. De hecho, la propuesta me ha llegado en general de los ministros, para que los acompañen. Martín, gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, vamos a estar atentos y lo que el IPS necesite en lo que es difusión, en lo que es prevención. Nosotros hacemos un seguimiento de los medios, no para
enojarnos cuando nos critiques, porque justamente la crítica no sirve mucho, sino para... Ustedes suelen recibir opiniones de los afiliados y eso a nosotros nos sirve bastante. Justamente hoy hay un caso que se hizo público ayer de un paciente que necesita una cirugía y que bueno, ya estamos en contacto como para ver cómo podemos ayudar a ese afiliado que a lo mejor no encontró los medios para comunicarse con nosotros, con el instituto. Digamos, no todo el mundo tiene acceso a comunicarse al instituto y recurre al medio que sea. Exactamente, sí, hoy es más fácil ir al medio para que tome visibilidad el caso. Fantástico, fantástico. Queremos enterarnos y queremos saber estar al lado de la necesidad de los afiliados. Tal cual. Así que muchas gracias. A vos.